En un acto desesperado, María Corina Machado ahora ruega al gobierno mexicano que interceda ante Nicolás Maduro y que reconozca el triunfo electoral de la oposición en las elecciones de julio pasado, siendo esto bastante contradictorio teniendo en cuenta que fue ella misma quien recientemente vociferó que la voluntad del pueblo se respeta y que ningún país debe intervenir. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. La oposición venezolana se desespera. En medio de la tormenta política que sacude al país sudamericano, la voz de la opositora, María Corina Machado, otrora firme y desafiante, ahora resuena con un matiz de súplica. En una conferencia de prensa realizada a distancia, la figura de la oposición venezolana hizo un llamado desesperado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rogándole que interceda ante el presidente venezolano Nicolás Maduro. Al respecto, Machado ha intentado persuadir al gobierno de AMLO al exclamar lo siguiente: si Maduro opta por aferrarse por la fuerza, por las malas, solo podremos estar viendo una ola migratoria como nunca hemos visto. 3, 4, 5 millones de venezolanos en muy poco tiempo. Las palabras que resonaron desde la pantalla como un eco lejano de un tiempo en el que la oposición aún creía que podría doblegar al gobierno bolivariano. Machado parece ahora buscar aliados donde antes no los habría imaginado. Las elecciones de julio en Venezuela fueron un hito. Con el 51,20% de los votos, Nicolás Maduro se alzó victorioso, considerando su liderazgo frente a una oposición que una vez más se mostró incapaz de arrebatarle el control. Edmundo González, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, logró un 44,2% de los votos. Un resultado que, por más que lloren, intenten y pataleen, no le fue suficiente para ganar. Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, conocido por su estilo directo y su discurso a favor de la soberanía de los pueblos, ha mantenido una prudente distancia de la oposición venezolana pese a los intentos de Machado. En sus conferencias matutinas, las famosas mañaneras, López Obrador ha repetido en más de una ocasión la importancia de la transparencia y el respeto a la voluntad del pueblo, una postura que, aunque ambigua, ha dejado claro que no se dejará arrastrar por la narrativa de Washington. El llamado de Machado a AMLO es un intento por romper ese silencio, por forzar al líder mexicano a tomar posición. Pero López Obrador, veterano líder de izquierda de las luchas políticas en su propio país, no es un hombre que se deja presionar fácilmente. Desde su llegada al poder en 2018, ha mantenido una política exterior basada en la no intervención. Una postura que, aunque criticada por algunos, pero que ha sido clave para mantener a México como un actor independiente en la escena internacional. La relación entre AMLO y Nicolás Maduro no es nueva. Desde su primer día en la presidencia, López Obrador ha demostrado un respeto mutuo con el mandatario venezolano. Durante su toma de posesión, Maduro fue uno de los pocos líderes internacionales invitados a asistir, un gesto que fue visto por muchos como un desafío a las presiones de Estados Unidos y sus aliados. Muy bien, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de Presta ¿Cómo Alternativa. estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti y para todos los colombianos y colombianas. Bueno, ante todo vamos a poner en contexto este tema de las súplicas de la opositora venezolana María Corina Machado y sus chantajes políticos, también hay que decirlo así, al gobierno mexicano, porque incluye amenaza de éxodo masivo de venezolanos si no la ayudan a torcerle el brazo a Maduro, apelando incluso al dolor de las madres venezolanas. Esto, la verdad, a mí ya me parece como un capítulo de la llorona de esa de la tradición mexicana, más que otra cosa. Pero bueno, dejando las notas de color a un lado, creo que esta semana, Ivette, comienza marcando a Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro como el eje informativo más bien sobresaliente de la agenda mediática en nuestra región. La producción periodística no ha cesado de dejar a ver a Maduro sometido a una fuerte presión internacional,
no solo con movilizaciones de la comunidad venezolana emigrada en diversos países, porque no se han cansado de sacar en la televisión todos esos actos donde ponen en primer plano a Corina Machado, pero al otro, al opositor, al verdadero candidato, nunca se le ve la cara. Bueno, pero eso es lo que está pasando. Ponen estos actos de los emigrados y declaraciones de algunos presidentes que tal vez Maduro esperaba de ellos más apoyo y no precisamente un consejo que va, por supuesto, a contramano de su decisión de seguir esperando por los resultados de las investigaciones que realiza la justicia electoral venezolana para demostrar que no hubo fraude y que él fue el que ganó y no el opositor González Urrutia. Pero en este panorama, Ivette, que cobra ecos yo te diría que la controversia entre Nicolás Maduro con sus homólogos Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, que de algún modo coincidieron en sugerirle al líder chavista como una alternativa riesgosa y peligrosa, por cierto, que convoque a una nueva elección, algo así como una segunda vuelta electoral, porque ambos, según las fuentes, no lo reconocen todavía como el ganador y quieren que se publiquen las actas electorales. Como era de esperar y conociendo a Maduro, que al parecer se ha sentido herido por la ambigüedad de algunos de estos aliados que al principio lo reconocieron y ahora lo sofocan, pues emitió una respuesta que sonó como un rayo, yo te diría, en medio de una tempestad cuando dijo, no practicamos la diplomacia de micrófono. Imagínate, Ivette, que esto coloca al líder venezolano en una situación difícil, porque la sugerencia le llega no de cualquier presidente, sino de dos mandatarios de países vecinos que son grandes aliados, como son Lula y Petro, a diferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha apoyado sin titubeos a Maduro. Entonces, en medio de este escenario desfavorable, mediáticamente hablando para Maduro, es que sigue repicando la súplica que le hizo hace unos días atrás Corina Machado al presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la presidenta entrante, a Claudia Sheinbaum, que asume, por supuesto, el cargo el día 1 de octubre, para que intercedan a favor de ella y que convenzan a Maduro de que desista de su empeño de demostrar que él fue el que ganó las elecciones el 28 de julio. Bueno, lo que revela la desesperación de Corina Machado es esto, es el uso del chantaje sentimental, así lo veo yo, ¿no? Que utilizó con ese llamado que dirigió al gobierno mexicano y a la presidenta electa de México para que escuchase el dolor de las madres venezolanas y para mantener una presión creciente contra Maduro para que se logre una transición pacífica y negociada en Venezuela. Y claro que Sheinbaum no se iba a embarcar en ese drama y puso las cosas en su lugar con respecto a esa petición por parte de la líder opositora. Y bueno, también aclaró que eso había sido fruto de una trampa que por parte de un periodista que se nombra Ciro Gómez Leiva, que es un crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Ivette, así que, ¿qué hizo Claudia Sheinbaum? Bueno, salió contundente a decir, respetamos a todos y a todas, pero respetamos sobre todo el derecho de las y los venezolanos a decidir quién gobierna y si hay algún problema, para eso hay instituciones internacionales. Pero lamentablemente, Ivette, creo que a estas alturas del partido a Corina Machado no le queda otro recurso que ese, que es ir a implorarle a los mandatarios latinoamericanos que aún creen y confían en el mandatario chavista. Y creo que por ese camino no está consiguiendo nada, porque el parón que le dio Claudia Sheinbaum es ya histórico. ¿Qué te parece?
Interesante posición, Margarita, es verdad, pues definitivamente tanto AMLO como ahora Claudia Sheinbaum han abogado más por la soberanía y por el derecho que tienen los países a defender sus propias instancias Destinos. y sus propios destinos, adicionalmente las decisiones, la soberanía y la Ujú. autodeterminación, como debe ser en todas partes. En estos días hemos hablado ya en varios de los programas que hemos realizado sobre este tema y una de las cosas, Margarita, que pues llama la atención, pues sí, son los intentos de mediación y de llevar a la calma, digámoslo así, las tensiones presentadas en Venezuela con respecto a este proceso, tanto de Ujú. los presidentes Petro y Lula, como también de lo que ha gestionado AMLO en su momento. Sin embargo, pues no podemos olvidarnos que la constitución venezolana, pues es una constitución que obviamente está diseñada para eh, que no haya una segunda vuelta, para no hacer este tipo de comicios. Entonces resulta un poco complicado que esta propuesta se pueda llevar a cabo, ¿no? Esta propuesta de unas nuevas elecciones o de repetir los comicios. Lo que sí está llevándose, lo que sí se está mostrando, Margarita, es que en esa tensión, pues una María Corina Machado está actuando de una manera ya extrema, en la medida que se lleva a como amenazar, ¿no? Mire que si es que gana Maduro se van a ir todo el mundo Millones. y se van a ir millones. Ya la han desmentido el tema de las cifras de migrantes porque no son las que ella dice, por supuesto. Y adicionalmente acudir a esa narrativa de la miseria humana, ¿no? Es que las madres adoloridas, nosotras estamos luchando por el pueblo, no están luchando por el pueblo, Margarita, lo he dicho yo en otras ocasiones, en los comentarios que hemos hecho, a ella no le interesa su pueblo, porque si le interesara, pues ya había pronunciado, por ejemplo, contra las sanciones de Estados Unidos que le han impuesto a Venezuela. Ya había peleado por sus recursos, ya había hecho otro tipo de movimientos, ¿cierto? Que protejan realmente a la población venezolana, no que proteja los intereses de los empresarios venezolanos, perdón, los de las multinacionales o los dueños de las multinacionales extranjeras, porque eso es lo que ha hecho. Entonces, que no venga ahora a venir a juntarse con este cuento, a hacerse la víctima de algo que no le corresponde. Y lo otro que acabas de mencionar, que llama mucho la atención y que ya varios de nuestra audiencia han comentado, ¿por qué Edmundo González no aparece por ninguna parte? ¿Quién era el candidato? ¿María Corina o él? Y no aparece a ninguna cosa, ni a la convocatoria que hicieron para el tema del escrutinio. No aparece reclamando nada. La que está alzando la voz es María Corina, como si ella fuera la que está implicada en el asunto. Y por Ella otro fue lado, inhabilitada, ella no podía participar porque fue inhabilitada por haber mentido con respecto a datos que tenía que haber sido franca, sincera y no lo fue. Honestidad le faltó y fue inhabilitada. Y eso la tiene llena de un rencor tremendo que lo vuelca de esta manera así, aprovechando el sentimiento de la gente, del venezolano de a pie, que tiene también sus inquietudes, algunos quieren emigrar, otros quieren mejorar, otros no comprenden, no se sacrifican igual que el otro, en fin, hay miles de razones por las cuales la gente se puede sentir no contenta con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero ella es oportunista, aprovecha ese descontento de la gente y lo pone a su favor. Por eso, porque no pudo ser ella la candidata opositora. Ah, pero ella se siente, ojo, ella se siente la líder de la oposición, más que Guaidó, que Capriles y que toda la generación esa anterior. así es.
Y pues lo lamentable, Margarita, es que sí, quien sigue sufriendo las consecuencias de toda esta tensión y de todo este anhelo, pues, de que yo tengo que gobernar a como de lugar, pues es el pueblo. No es María Corina, no es Nicolás Maduro, es el pueblo, realmente el que sufre las consecuencias. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Veamos. Un símbolo de la resistencia de ambos líderes frente a las políticas intervencionistas de las potencias. Por su parte, María Corina Machado ha intentado capitalizar la reciente elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, lanzándole un mensaje en el que le pide que escuche a las mujeres migrantes, esas que según Machado están en la primera línea de las olas migratorias que podrían aumentar si Maduro continúa en el poder, según su desgastada retórica. Sheinbaum, sin embargo, ha seguido la línea de AMLO, manteniéndose al margen de las disputas internas de Venezuela, concentrándose en su propia agenda política que, aunque incluye temas de derechos humanos, no ha dado señales de querer involucrarse en la política exterior de manera agresiva. Mientras tanto, en Venezuela, la oposición se encuentra en un estado de incertidumbre. Los llamados a protestas mundiales, como la que Machado ha convocado para los próximos días, reflejan la desesperación de un sector que ha visto cómo sus esperanzas se desvanecen una y otra vez. Edmundo González, el candidato derrotado, ha apoyado la iniciativa, llamando a los venezolanos a alzar la voz, pero la realidad es que el país ya habló a través de las urnas de votación, por lo que es muy difícil que la oposición logre manipular y revertir los resultados electorales. La figura de Nicolás Maduro, al igual que la de su mentor Hugo Chávez, ha sido objeto de innumerables críticas fuera de Venezuela. Pero es innegable que Maduro ha demostrado ser un político astuto, capaz de navegar en las aguas turbulentas de la política internacional mientras mantiene un férreo control sobre su país. Las elecciones de junio, aunque disputadas, han dejado claro que el bloque bolivariano sigue siendo una fuerza poderosa en Venezuela. Una fuerza que, a pesar de las sanciones, las presiones y los intentos de deslegitimación, ha logrado mantener su hegemonía. La Cuarta Transformación de México ha sido un esfuerzo por devolverle al pueblo el control sobre su destino. Un esfuerzo que, aunque no exento de críticas, ha generado resultados tangibles. En este contexto, la solicitud de Machado a AMLO para que interceda ante Maduro se enfrenta a la realidad de un presidente que ha construido su carrera sobre la idea de que cada nación debe resolver sus propios problemas, sin la intervención de terceros. Pues es que así debe de ser, es algo simple, es algo que todo el mundo cuestiona, todos intervienen, todos opinan, pero nadie se va a lo que es, a la raíz del problema. Y adicionalmente, pues sí, cada nación debe resolver sus propios conflictos por una vía pacífica, obviamente, por una vía negociada, por una salida que logre equilibrar de una manera benéfica para todos, para el pueblo específicamente, no para los gobiernos. En este sentido, Margarita, también llama la atención algo que me parece el mal uso de la solidaridad de género. ¿Cómo es posible que María Corina Machado utilice la figura de Claudia Sheinbaum porque es mujer y entonces el colegaje, ¿no? Entonces usted es mujer, usted entiende, usted es madre, usted, pobrecita de las mujeres, eso ya raya en otra condición, en Chantaje ese, político. Ella usó exacto, chantaje. exactamente, es asqueroso porque eso no es política, por Dios, eso no es un argumento válido. Y utilizar la figura de las mujeres como pobrecitas nosotras que vivimos sufriendo y como somos madres, entonces hay que pegarnos en el corazón. No, así no funciona. A mí muéstreme un programa de gobierno que en realidad beneficia a la población y hablamos. Pero hasta ahora yo no he visto eso. Lo que he visto es una pelea casada contra una persona que no le cae bien a algunos, a Nicolás, o sea, es decir, contra Nicolás Maduro, que es como el demonio latinoamericano, ¿no?
guardar las proporciones, lo mismo que hacen con Putin en Rusia, lo mismo. Fíjate que tú Entonces, estás mencionando el tema de la demonización y los medios son tremendamente feroces, crueles, por así decirlo, con el tema de Venezuela y de Maduro, porque fíjate que siguen, esos que siguen de cerca los consejos de Lula y de Petro a Maduro, algunos de ellos piensan que Lula está mal asesorado por su canciller y que ha mostrado ambigüedad en su postura al inicio favorable a reconocer la victoria de Maduro, pero que después estuvo exigiendo que presente las actas y demás. Sin embargo, estos analistas instalan que por esta desavenencia Maduro se distancia de Lula da Silva. Fíjate lo que están instalando, que hay un distanciamiento, cosa que no es real, pero bueno, van por ahí. Algo que no me parece realmente, porque más allá de que el brasilero haya comentado que el régimen de Maduro es desagradable, ¿te acordás que lo dijo? sí. Es desagradable, pero bueno, pero siempre reconoció su interés por mantener relación y defender a ese país como un socio comercial fuerte. Además, tienen una relación cimentada en muchos encuentros en las regionales y demás. Pero bueno, si te fijas también, Ivette, las plumas que se dedican a dividir aguas en lugar de unirlas, ponen a Maduro diferenciando a Lula de Petro y afirmando que con el colombiano él habla en privado por teléfono sobre muchos temas y que en el caso de Colombia, Venezuela ha venido reconstruyendo con mucha dedicación las relaciones que cree que van bien con Petro y resaltan incluso dichos de Maduro de que jamás con Colombia practicaría la diplomacia de micrófono. Nunca. Esas son palabras textuales de Maduro. Pero bueno, a lo que me quiero referir es a cómo quieren diferenciar la relación de uno con otro, cuando en realidad son una triada de dirigentes que han sido amigos y todavía, que se sepa, ninguno ha roto relación. Así que, como dijo Maduro, que él era el garante de la negociación de paz, que Venezuela es garante con respecto a Colombia y que jamás iba a dar opiniones sobre qué hacer en Colombia para superar la guerra que está terrible y cada vez peor. Él dijo que él nunca va a decir a Colombia, a su gobierno, debe hacer esto, debe hacer lo otro y sacar en sus redes sociales un consejo. No, eso no lo va a hacer. Eso agregó. Bueno, ese lenguaje subliminal que dejó esta declaración de Maduro ha sido interpretada como una respuesta adversa o como conflictiva con respecto a Petro, a pesar de que también con Lula ha tenido ese tipo de desavenencia. Pero bueno, en este ida y vuelta de expresiones de los mandatarios que más cercanos se veían de Maduro, vemos cómo se contrapone la postura de México, que parece más firme sin estar dando consejos a nadie, pero sin presionar tampoco a Maduro. No sé si te fijas, Ivette, todo lo contrario, la respuesta que le dio la presidenta electa de México, a María Corina Machado, es el claro reflejo de estar más cerca de la neutralidad. Una respuesta diplomática, que de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela, nada de eso, y mucho menos cediendo a súplicas de ninguna líder opositora que ha querido usar ese chantaje político con el gobierno mexicano, hablando de que si no hacen esto, pues va a haber miles de no sé cuántos millones de éxodo migratorio y demás. Y bueno, la respuesta de Sheinbaum, como te decía, fue diplomática y tajante a la vez, porque le dijo a Machado, no me corresponde a mí, para eso hay organismos internacionales. Así que eso le aseguró y lo hizo en una rueda de prensa, cada vez que por micrófono, por teléfono, ni mucho menos. Y lo hizo en línea argumental con lo que ha mantenido el gobierno mexicano. Así que este tema, Ivette, de Corina Machado, ha probado, como tú ves, varias veces, incluso con López Obrador también, y no consiguió que el presidente mexicano interceda a favor de ella
para frente a Maduro, para que cambie, para que dé un paso al costado, para que le dé a ella la llave del Palacio de Miraflores o de la bóveda del oro que se llevó Guaidó, toda esa cosa. Bueno, y que no han querido devolver. Sí, está lanzando ese tipo de advertencia que yo interpreto como amenaza chantajista de una posible ola migratoria nunca vista. Así dijo, desde Venezuela, si Nicolás Maduro se aferra al poder. Eso dijo la Machado, que fue más al detalle asegurando que si Maduro se mantiene en el poder por la fuerza, podría haber un éxodo masivo de 3 a 5 millones de venezolanos en poco tiempo. Como tú decías, ¿qué cuenta es esa que sacó ella? Además, está tratando de instalar una situación migratoria que va a contrapelo, a contramano de lo que están haciendo los países centroamericanos y los países involucrados en las olas migratorias en coordinación con Estados Unidos. ¿Qué hizo Panamá? Cerró los pasos al Darién y ya está devolviendo en vuelos, en líneas aéreas a la gente a sus países de destino. Entonces, ¿cree ella que van a dejar nada más pasar a los venezolanos porque ella quiera que Maduro salga del poder? Cuando cierran, cierran para todos. ¿Entendés? Entonces... Así es, Margarita. De hecho, ahora que lo mencionas pues, durante el gobierno de aquí en Colombia, de Duque, hubo una postura bastante abierta hacia los procesos migratorios y fue eso precisamente lo que disparó que vinieran acá muchísimas personas venezolanas en condiciones terribles. ¿Qué pasó? Que la vicepresidenta entonces, Marta Lucía Ramírez, se pronunció diciendo que todos los venezolanos eran bienvenidos y que aquí les iban a dar de todo. Esto fue lamentable porque efectivamente cuando un gobierno no tiene para sostener a su propio pueblo y ofrece otras cosas a otros, pues la situación se vuelve insostenible. ¿Qué ha pasado? Que pretendieron después justificar esas acciones en otras cosas y endilgarle el cuento al nuevo presidente, porque aquí te cuento, Margarita, todo lo que ocurre es culpa de Petro. Si hay un temblor, es culpa de Petro. Si se cae, no sé, si se derrumba el Monte Everest, es culpa de Petro. Así funciona, pero no ven hacia atrás. Entonces, a Petro lo han elevado a categoría de asesor de Chávez en su momento. Sabemos que sí, tuvo mucho contacto en su momento con él, pero mejor dicho, prácticamente el oráculo de Chávez, que eso pues no, cada gobierno tiene su forma de pensar, su ideología, todo esto, entonces ha habido una narrativa bastante negativa al respecto y se les olvidó todo el manejo que dieron a ese escenario que cuando pusieron a Guaidó de presidente interino y toda esta parafernalia de un concierto en la frontera, cuando dijo precisamente Duque que Maduro tenía las horas contadas, que fue un ridículo monumental a nivel internacional. Y eso, o sea, más injerencia no puede ser. La señora María Corina, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba cuando Guaidó se embolsilló la plata que recogieron de ese concierto? ¿Dónde se embolsilló el oro? ¿Dónde estaba cuando se llevaron el oro y no lo devolvieron? ¿Dónde estaba cuando un Donald Trump declara de manera descarada que ellos tienen derecho sobre el petróleo venezolano? ¿Perdón? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí no se trata de yo quiero el poder por el poder, sino yo necesito trabajar por mi gente y no lo veo por ninguna parte. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Vamos. De AMLO, México ha mantenido una postura de mediación, evitando tomar partido de manera muy abierta en las disputas internas de la nación suramericana. Esta postura ha sido criticada por algunos sectores, tanto en México como en el extranjero,
que esperaban un apoyo más decidido a la oposición. Sin embargo, López Obrador ha defendido su enfoque, argumentando que la paz y la estabilidad solo pueden lograrse a través del diálogo y el respeto a la soberanía. La desesperación de María Corina Machado refleja no solo la situación actual de la oposición venezolana, sino también la complejidad de la política latinoamericana en un momento en que las alianzas y las lealtades están en constante cambio. El gobierno de Nicolás Maduro, respaldado por el Gran Polo Patriótico y sus aliados internacionales, ha logrado consolidar su posición en un momento en que algunos predijeron su caída. Las sanciones, lejos de debilitar al gobierno, parecen haber fortalecido su determinación, mientras que la oposición, dividida y desmoralizada, busca desesperadamente un camino. En este escenario, AMLO se encuentra en una posición única, como uno de los líderes más influyentes de América Latina. Su papel en la política regional es crucial y Machado lo sabe, por eso le busca insistente, pero sin éxito. En última instancia, la historia de la política en Venezuela y México está lejos de terminar. Por ahora, lo único que es seguro es que la desesperación de María Corina Machado es solo una pieza más en un complejo rompecabezas que continúa cambiando con cada nuevo giro de los acontecimientos. Así es. Así van las cosas y lamentablemente, pues lo que se evidencia, Margarita, es que es el mismo ajedrez político en donde juegan en todos los intentos de desestabilización de ciertos países. Ya habían hecho lo suyo con Argentina. Obviamente lograron lamentablemente poner en el poder allá a tu amigo Javier Milei. A mi amigo, a tu amigo, te lo regalo. Uy, no, dejemos así. Te lo envuelvo en pero lo han papel de hecho. celofán y te lo mando para allá. Mira lo que hicieron en Bolivia, lo han hecho en diferentes puntos, lo han querido hacer de muchas maneras. Aquí en Colombia nos salvamos fue por una filtración previa en CNN de unos resultados electorales a un día de las elecciones, que se filtró que ganaba el otro candidato, ¿no? De un conteo de la registraduría cuando no se habían hecho las elecciones. Eso salvó el cuento, porque íbamos directico para allá, para un gobierno así turbio y pues al antojo. De derecha. Sí, bueno, al mira, antojo de todos. En realidad, Ivette, los episodios que viene encabezando María Corina Machado en esa obstinada insistencia por deslegitimar la victoria de Nicolás Maduro ya son tan frecuentes como estériles, porque ella no está sacando ningún fruto de eso. Ya reúne tanto drama como para armar una novela de varios capítulos donde hay dos personajes centrales, Maduro y ella. Sin embargo, el candidato opositor, que es Edmundo González Urrutia, el que en todo caso, como tú decías, debía estar reclamando, pues el tipo se salió de la pelea, incluso fue declarado en desacato. Después que gritó fraude junto con Corina Machado, incluso antes de celebrarse las elecciones, pues fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela porque él no se presentó a una citación judicial ni tampoco entregó el material electoral que le habían solicitado. Por eso la presidenta del tribunal determinó que él no cumplió con esa consignación de actas y material electoral y lo que llevó a la declaración esa de desacato, mientras que otros representantes de la oposición sí se presentaron como debía ser. Pero para resumir este tema, Ivette, mira, esto daría para varias horas de debate, pero tengamos en cuenta que en estas elecciones tan polémicas que se realizaron en Venezuela, se está jugando el destino no solo de ese país que todos sabemos riquísimo en petróleo, en tierras raras, en incontables riquezas naturales. Se está jugando el destino de varias naciones de nuestra patria grande, porque si Venezuela cae en manos de la derecha, la que ha encabezado Capriles en su momento, Juan Guaidó, y ahora lo hace Corina Machado, todos cortados por la misma tijera,
ni siquiera ellos van a gobernar ese inmenso país. Yo estoy segura que ninguno de ellos va a gobernar Venezuela. Va a ser Estados Unidos. Para eso mandaron en la avanzada a la general del Comando Sur, a la Richardson, para asegurarse de que se deslegitime el proceso electoral, porque hay que sacar del poder a Maduro a como dé lugar. A como dé lugar hay que decir que es fraude, que es mentira todo lo que hizo y que está fuera de lo legal. Así que el auge de la derecha en la región es lo que explica todo esto que está pasando y, como tú decías, el peligro que corrieron ustedes los colombianos con su elección, de caer también con un gobierno de derecha, porque la derecha ha ganado fuerza en los últimos años, eso hay que reconocerlo. Ya vimos lo que pasó en abril con Bolsonaro queriendo voltearlo todo, ya vemos lo que pasó ahora acá en la Argentina, que tenemos este regalo de Dios. Ay, Dios, perdónalo. Y en manos ahora de un presidente que está totalmente plegado a los intereses no solo de Estados Unidos, sino de Israel. Entonces, bueno, el país ha tenido una influencia considerable en la política latinoamericana a través de diversas, te estoy hablando de Estados Unidos, diversas ONGs que se han infiltrado, ha hecho apoyo económico, diplomático y en algunos casos hasta militares y a ciertos gobiernos y movimientos de derecha, en la región, que están alineados totalmente con los intereses económicos y geopolíticos, que es en definitiva lo que ellos quieren, lo que busca Estados Unidos acá. Vamos a graficarlo en la frase que tú y yo siempre estamos repitiendo: recuperar el patio trasero. Eso es lo que quieren, eso es lo que buscan. Y al que no se le arrodille, ya sabemos la receta gringa cuál es: sanciones económicas, bloqueo comercial, económico, financiero. Bueno, Venezuela lo vive en carne propia, esas sanciones. Por eso, Ivette, yo dudo que Maduro, siendo de la estirpe de Hugo Chávez, se deje presionar ni por la OEA, ni por los que dicen ser sus presidentes amigos, aliados o vecinos, y entregue el país. Porque eso significaría dar un paso al costado, entregar Venezuela. ¿A quién? A Estados Unidos y sus aliados. Y creo que Maduro no lo va a hacer. Ese muere de pie. Ese ahí muere de pie. Estoy casi segura. Así es, Margarita. Bueno, llegamos al final. Yo me emociono un poco, pido disculpas a la audiencia, pero la verdad que no concibe no concibo otra postura de Nicolás Maduro que esa. No va a entregar, él va a defender con su vida la revolución bolivariana de Venezuela. Estoy casi segura que va a ser así. Cualquiera que sea la salida que tenga este dilema, este litigio tan fuerte que está teniendo Venezuela con sus opositores a nivel regional. Gracias por la sintonía una vez más. Los invito a seguir estos temas y otros por nuestro canal de Prensa Alternativa y a sumarse a nuestro equipo. Tenemos un staff que va creciendo cada día más a medida que se van incorporando nuevas plumas y nuevas voces, ¿cierto? Así es, Margarita, sobre todo pues participando más activamente de este gran proyecto de la Patria Grande, volviéndose miembros del canal, miembros activos, donde vamos a tener mucho espacio, esta vez más directo con el equipo de Prensa Alternativa, liderado por nuestro director Juan José del Castillo. Vamos entonces... que Juan José, el que se despide siempre con una frase en quechua: Tupananchis Cama. Me dio mucho trabajo aprendérmela. Pero bueno, evoquemos a nuestro amigo que está, y jefe, que está siempre atento a nuestros trabajos y sobre todo a la respuesta de nuestra audiencia, que yo creo que eso es importante también. Lo más Por importante. supuesto, que son quienes hacen crecer el canal.
Por ahora los dejamos con la frase del día. En otras palabras, defender la democracia implica destruir la independencia de pensamiento, lo dijo George Orwell. Y por ahora nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.